Soy Margarita María Mora, soy comunicadora social, trabajo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo como directora de comunicación, mercadeo y publicidad. Además de mi formación como comunicadora, soy especialista en administración de empresas, he trabajado en el sector de cultura y en el de tecnologías. Lo primero que habría que aclarar es la importancia que tienen las comunicaciones dentro de las organizaciones culturales. De hecho, la comunicación es la que le da sentido a muchas de las organizaciones culturales. Por ejemplo, los museos cobran su valor en la medida en que las colecciones entran en contacto con el público. Cuando tenemos el contacto con el público y los artistas en las artes escénicas es cuando se puede hablar realmente de una obra. Entonces, en esa medida, lo primero que yo diría es que la comunicación es esencial en cualquier institución cultural y ya luego el rol del comunicador efectivamente lo que va a permitir es llevar a cabo una serie de estrategias y de tareas al interior de las instituciones culturales que van a permitir que es ser el puente entre lo que ofrece la institución cultural y el público que le da sentido a la labor. Bueno, más que describirlo, lo que podría decir son como la serie de actividades que adelanta para hacer eso. El campo es muy amplio y está primero el campo en la comunicación externa, que en esa comunicación externa está por un lado todo el manejo de la reputación y de la marca de las instituciones culturales. Otro segundo aspecto es el trabajo que se tiene con medios de comunicación, cómo se hace la gestión con los periodistas y la publicación de información. El otro aspecto que es fundamental es el caso en que se tengan recursos para la publicidad, es aquí en este componente en donde se desarrolla, y lo otro que uno hace es de la comunicación externa, y eso ya depende del tamaño de la institución cultural, es la presencia, por ejemplo, en eventos del sector cultural. El otro campo que es fundamental hoy en día es todo lo relativo a lo digital, no solamente las páginas web, sino los demás activos digitales como las redes sociales, que son las redes que son conversacionales y las que no, y que demandan una serie de tareas. También están las labores de la comunicación interna que nos permiten precisamente apoyar el desarrollo que hacen en términos de trabajo los equipos de las instituciones culturales. Bueno, yo pienso que tendrían que tener varios aspectos. Un primero es un aspecto estratégico. ¿Y qué significa el aspecto estratégico? El aspecto estratégico es que esté totalmente alineado con los propósitos estratégicos de la entidad a la que pertenezca. Y cuando me refiero a eso es que no solamente contribuya a cumplir con esas grandes metas de la organización, sino que sea una de las prioridades de quienes lideran esa institución en especial. Es muy importante que la comunicación no se considere un complemento que llega al final, sino una parte fundamental del desarrollo de las tareas. Otro segundo componente que me parece fundamental es la parte de rigor en los contenidos. Y cuando digo rigor en los contenidos es cómo nosotros somos capaces de traducir con un cuidado enorme todo lo que se programa en términos digamos, de actividades en esa institución cultural. Y la otra parte que tiene que ver es con una comunicación asertiva. ¿Yo a qué llamo una comunicación asertiva? Cuando es capaz de entender a qué público le habla y desarrolla no solamente mensajes, sino piezas que van acorde a esos públicos. Yo pienso que son esos tres componentes. Bueno, yo hablaría como de cosas muy prácticas. La primera, uno tiene que ver como con el conocimiento del público, que el conocimiento del público tiene como dos componentes. Conocimiento y sistematización, que eso es básicamente las bases de datos.
Y esas bases de datos hoy en día sí que son fundamentales. Todo el mundo habla hoy del Big Data, pero básicamente es yo cómo conozco mi público, cómo puedo comenzar a generar unas bases de datos que me permita relacionarme no solamente directamente con el público, sino poder hacer segmentación. Y ahí pongo un ejemplo. Si yo soy un museo, una cosa es el público que yo recibo para mis colecciones permanentes, otro para mis exposiciones temporales y otro muy distinto para mi oferta educativa. Entonces ese es un tema. Otro, la relación fundamental que tenemos que tener con los estudios de públicos. Yo cómo puedo a través de esos estudios de públicos saber por qué viene la gente, cómo hace las visitas, cómo se entera, quiénes son, qué edad tienen, dónde vive, porque con toda esa información yo puedo tomar decisiones para poder lograr ser mucho más efectiva en la comunicación que haga. Otro segundo componente que me parece fundamental es la gestión con medios de comunicación. Y acá esto es muy importante porque hay algo de lo que todo el mundo habla y es el Free Press. ¿Qué significa Free Press o a qué llamamos Free Press? La gestión que hacemos para que los medios de comunicación nos publiquen información sobre nuestra institución. Eso pasa primero ¿por qué? Por saber quiénes son los periodistas que cubren esa fuente determinada. Segundo, y muy importante, sistematizar la información de la programación que organiza esa institución. Muchas veces, si bien se realizan actividades, primero no se sistematiza de manera adecuada y segundo, nosotros mismos como instituciones nos competimos. ¿Ya que me refiero con competimos? En una misma semana organizamos 12 eventos que son similares. Entonces tenemos que pensar en eso y en esa gestión que se hace con los medios de comunicación hay que tener en cuenta cuál es nuestra realidad. Los que cubren justamente el sector cultura son los medios que manejan también entretenimiento y otra serie de cosas como moda. Entonces, ¿cómo desarrollo, digamos, acciones, temas y noticias para poder, digamos, que me registren los periodistas en esos espacios? Y otro tercer componente que me parece fundamental es todo el manejo digital. Y en el manejo digital lo que significa es que yo esté en la capacidad de generar contenidos digitales, fotografías, video, un lenguaje que esté adecuado, cómo no repito la misma información en mis distintos activos digitales, cómo hablo por Facebook, que debe ser distinto a cómo utilizo Instagram o a cómo utilizo YouTube. Y cada vez más cuando se hacen los estudios de públicos, uno puede ver que la gran mayoría de la gente que llega a cultura llega por medios digitales. Y para terminar el tema de medios digitales, nunca olvidar que las experiencias comienzan en Internet y terminan en Internet. Yo reviso para saber si me documento para tomar la decisión para ir. Si me va bien, lo comparto. Si me va mal, lo comparto. Entonces serían esos tres aspectos. Sin lugar a duda, la cultura corporativa. ¿Y a qué me refiero yo con la cultura corporativa? Si la institución no tiene la claridad y la conciencia de la importancia de la comunicación, ese definitivamente será nuestra primera barrera. ¿Y en dónde ve uno en la práctica esas dificultades? Cuando las instituciones no entienden eso, uno, pues no van alineados a los objetivos estratégicos. Dos, los líderes no le dan el tiempo ni la prioridad que tienen las tareas de comunicación. Y tres, el resto de las áreas no apoyan esas tareas, y aquí es algo muy importante. Yo utilizo la palabra apoyar, pero más que eso no trabaja en conjunto, porque la comunicación no es una tarea solamente de un área determinada. Voy a poner ejemplos específicos. Si yo voy a tener una exposición temporal, no es comunicación, primero, la que diseña la exposición, necesita los contenidos del área técnica, que es la curaduría. Dos, tampoco diseña la programación educativa, necesita la información de la programación educativa y de esos insumos, o más bien con esos insumos es que trabaja la comunicación. Entonces nosotros dependemos de ese trabajo en equipo. Si no hay esa conciencia, es imposible hacerlo. Y el otro aspecto que es fundamental de esa cultura corporativa es que yo debo cumplir mis promesas de valor.
¿Eso qué significa? Que la comunicación debe invitar a ver la institución que yo realmente soy. Y muchas veces hay una distancia enorme entre lo que yo prometo en mi comunicación y lo que yo soy realmente. Y como todo comunica en una institución, y pongo otra vez el ejemplo sobre los museos, mi visita a un museo puede llegar a terminar muy mal si yo a la entrada, o comenzar muy mal si yo llego al museo y me recibe mal el guarda, o si tengo dificultades para parquear, o si no me gusta la cafetería, y eso mismo se traslada para una biblioteca, para un teatro. Entonces eso es, digamos, lo otro que es muy importante. Yo diría que es eso.